¿Qué ha pasado para que se dé un cambio tan brusco en tan poco tiempo en la actitud de esas personas que pasan de la acogida al rechazo hasta el punto de pedir su muerte o vivir la vida como un derecho y entonces a exigir constantemente, a estar constantemente insatisfecho y enfadado porque nunca se acaba de conseguir lo que se pide? O bien vivir la vida como un don, en las que celebramos los misterios centrales de nuestra fe, en las que su Hijo Jesús dio la vida por nosotros por amor, para salvarnos y llevarnos con Él al cielo. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Nos podemos sentar. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podría ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor, pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro,
que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Habéis salido con espadas y palos como a caza de un bandido. A diario estaba en el templo con vosotros y no me echasteis mano. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eras uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Perdona tu Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dando golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Dijeron todos:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo. Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndose una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Perdona tu pueblo. Nos ponemos en pie. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y las mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él.
Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que había ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaban para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Impresiona ver cómo se puede pasar en tan pocos días de acoger con entusiasmo y proclamar a Jesús como Rey y Salvador, como hemos escuchado afuera de la iglesia, cuando los habitantes de Jerusalén salieron con cánticos de júbilo y de victoria. ¿Cómo se puede pasar de eso a pedir que lo crucifiquen, como acabamos de escuchar ahora? ¿Qué ha pasado para que se dé
un cambio tan brusco en tan poco tiempo en la actitud de esas personas que pasan de la acogida al rechazo hasta el punto de pedir su muerte. Evidentemente son varias las causas que convergen en ello, pero me gustaría fijarme en una que es muy determinante, y es que Jesús no parece cumplir las expectativas humanas que sobre él recaen. Un exponente muy claro de esta actitud mayoritaria de rechazo hacia Jesús, porque parece que no está a la altura de lo que se quiere y que por lo tanto no cumple con las expectativas que se habían generado en torno a él. Este exponente muy claro de esta actitud es la del mal ladrón, en fin, por diferenciarlo del llamado buen ladrón, ¿no? Este mal ladrón, o ladrón malo, se dirige a Jesús, estando ya ambos en la cruz, y se dirige a él diciéndole: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Como diciendo, si no nos salvas ahora de este percance, ¿para qué nos sirves? Y no es esa muchas veces nuestra actitud con la que nos dirigimos a Jesús en la oración. ¿No vamos nosotros también muchas veces a Jesús con esa actitud, con exigencias, como queriendo obligar a Jesús a que se doblegue a nuestras peticiones, queriendo imponer a Dios lo que nosotros queremos y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar? Y cuando no lo hace, tenemos el peligro de abandonarlo, porque como dijo el ladrón malo, ¿para qué nos sirves? Esto me recuerda a un gran pensador cristiano que vino a decir que al final hay como dos maneras de concebir y de vivir la vida, que al final se reduce a dos opciones: o vivir la vida como un derecho y entonces a exigir constantemente, a estar constantemente insatisfecho y enfadado porque nunca se acaba de conseguir lo que se pide, o bien vivir la vida como un don, como un regalo, y entonces a vivir de gratitud, con un agradecimiento continuo a Dios por el don de la vida. Y cuando uno vive la vida como un don, como un regalo, con agradecimiento hacia Dios, eso no significa que uno no pueda pedirle a Dios, porque también el buen ladrón le pide a Dios, pero qué manera tan diferente de pedir a Jesús. La verdad es que la petición del buen ladrón tiene algo de entrañable. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí. Como si no se atreviera a decir, te pido que te acuerdes de mí cuando llegues a tu reino. Como si pedir al Señor y empezar la oración diciendo, te pido, fuera como demasiado fuerte, demasiado atrevida, como si no se sintiera digno de pedirle nada a Jesús, como si sintiera que la gran distancia que hay entre la santidad infinita de Jesús y su miseria, su condición de miserable pecador, que no es digno de dirigirse a Dios, y menos de pedirle algo, y menos de que Dios le escuche, y menos aún que tenga que hacerle caso. Pero es precisamente así como es escuchado por Jesús y obtiene de él mucho más de lo que pedía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras más consoladoras y más bonitas que un hombre puede escuchar.
Pero miremos cómo empieza la petición del buen ladrón. Lo primero que hace es reprender a su compañero de fechorías por la manera como se dirige a Jesús. Le dice, ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Y luego reconoce que son culpables y que reciben lo que merecen. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Y a continuación reconoce que Jesús es inocente. En cambio, éste no ha hecho nada malo. De hecho, es el inocente, que sin embargo carga con los pecados de todos nosotros, los culpables, los pecadores. Y también reconoce de alguna manera, al decir que Jesús es inocente, reconoce que Jesús no tiene nada que ver con su situación. Lo exculpa de la situación que están sufriendo. No es culpa suya que estemos donde estamos. ¿Y cuántas veces nosotros, en momentos difíciles de nuestra vida, más o menos conscientemente hemos acabado culpabilizando a Dios de lo que nos toca vivir en ese momento? Si no culpabilizándolo del todo, en parte. Y luego finalmente se dirige a Jesús y le lanza esa suave petición. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, con lo que está haciendo una verdadera profesión de fe, un verdadero acto de fe en Jesucristo. Cree verdaderamente que Jesús es rey y como rey tiene su propio reino, el reino de los cielos, al que implora llegar de alguna manera, aunque sea remotamente, al cabo de mucho tiempo, y sin embargo obtiene de Jesús mucho más. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No al cabo de mucho tiempo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De todo lo que hemos estado hablando, nos damos cuenta de que lo importante, incluso diría no lo importante, sino lo decisivo en nuestra relación con Dios es cómo nos posicionamos ante Dios, cómo nos situamos ante Dios. Si desde la arrogancia y la altivez del mal ladrón y de los dirigentes religiosos que no paran de pedirle a Jesús que baje de la cruz si es el Hijo de Dios, que entonces creerán en Él, como si ellos estuvieran por encima de Dios y pudieran disponer de Dios a su antojo. Y no es eso muchas veces lo que nosotros hacemos y le pedimos y le exigimos a Dios en la oración. O si nos posicionamos ante Dios desde la indiferencia, como los soldados que pasando de todo, como si eso no fuera con ellos, cuando también muere por ellos, juegan a los dados a ver quién se queda con la túnica de Jesús. Y cuántas personas hoy, sin ser malas personas, pero viven totalmente en la indiferencia hacia lo que Jesús ha hecho por ellos. Como si lo que estos días vamos a vivir en Semana Santa no fuera con ellos, no tuviera que ver con ellos. Si es por ellos, por nosotros, por todos y cada uno de nosotros, que Cristo ha muerto en la cruz. ¿Y cuántas personas pasarán con indiferencia estas fiestas de Semana Santa? Como si Jesús no hubiera dado la vida por ellos, cuando la ha dado por todos y cada uno de nosotros. O bien, si nos posicionamos ante Dios desde la humildad y la fe del buen ladrón, que no culpa a Dios de su situación, que lo reconoce inocente y cree en su palabra, que verdaderamente es el Hijo del Dios vivo. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a acercarnos a su Hijo Jesús con fe y con humildad, que nos ayude a vivir intensamente estas fiestas de Semana Santa, en las que celebramos
los misterios centrales de nuestra fe, en las que su Hijo Jesús dio la vida por nosotros por amor, para salvarnos y llevarnos con Él al cielo. Y que no le abandonemos, pase lo que pase en nuestra vida. Por dificultades y desgracias que podamos pasar, pidámosle a la Virgen que no le abandonemos, pase lo que pase en nuestra vida. Os deseo a todos una feliz y santa Semana Santa.